Hola a todos, bienvenidos a un video más del Quisquilloso. Yo soy Melissa y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante: el origen, la vida y el ascenso al poder de nuestro señor tenebroso, o sea, Lord Voldemort. Muchos de nosotros sabemos que Lord Voldemort es descendiente de Salazar Slytherin, uno de los 4 fundadores del Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Sin embargo, provenía de la familia de los Gaunt, una de las familias pertenecientes a los Sagrados 28, o sea, de sangre pura. La familia de los Gaunt solía ser una familia muy poderosa y adinerada. Sin embargo, después del siglo XX lo perdieron todo y vivían en la miseria. Lo único que tenían con ellos en ese entonces eran 2 reliquias familiares. Primero, el anillo de Marvolo Gaunt, que es el que vemos ahora en la imagen, y también el guardapelo de Salazar Slytherin, con el que también estamos un poco familiarizados, ya que fue usado por Tom Riddle más adelante en los libros y en las películas para crear sus famosos Horcrux. Para iniciar un poco con los orígenes de nuestro señor tenebroso, vamos a irnos a un pueblo llamado Little Hangleton. Ahí vivían los Gaunt, Mérope, Morfin y Marvolo. Ellos eran la mamá, el tío y el abuelo de Tom Riddle, o sea, de Lord Voldemort. Para empezar un poco en la historia, vamos a ponernos en contexto. Se decía que Mérope, la mamá de Tom Riddle, era una bruja bastante fea o poco agraciada. También todo el mundo creía que era una squib. Sin embargo, esto era porque su padre Marvolo y su hermano Morfin la molestaban y la trataban demasiado mal, por lo cual Mérope nunca pudo desarrollar bien sus poderes, ya que vivía completamente aterrorizada y prácticamente como una sirvienta. Sus vecinos eran los Riddle, una familia de muggles que se decía que eran un poco antipáticos o amargados. Quizá caían un tanto mal. De igual forma, posiblemente los Gaunt eran un poco extraños, especialmente porque Morfin tenía la costumbre de hacer magia en frente de muggles y practicar la magia sin ningún tipo de control, y su padre Marvolo no tenía ningún problema con eso, ya que, como pueden sospechar, siguiendo un poco la línea de pensamiento de Salazar Slytherin, ellos despreciaban, odiaban completamente a todas las personas muggles. Mérope tenía la costumbre de ver por la ventana a Tom Riddle dar paseos en caballo. Su hermano Morfin la vio un par de veces, sin embargo, nunca dijo nada para evitar que su padre se pusiera furioso. Un día de tantos, un funcionario del Ministerio de Magia tuvo que asistir a casa de los Gaunt para poderle llamar la atención a Morfin y decirle que por favor no siguiera utilizando magia en frente de los muggles. Obviamente ni a él ni a Marvolo les importó en lo más mínimo. Es más, se pusieron a discutir acaloradamente con el funcionario del Ministerio de Magia. En medio del calor del momento, Morfin reveló que su hermana pasaba viendo por la ventana a aquel muggle, Tom Riddle, por lo cual Marvolo perdió la cabeza y procedió a ahorcar a Mérope en frente de todo mundo. Obviamente el funcionario del Ministerio de Magia no se iba a quedar de brazos cruzados ante tal escena. Lanzó un hechizo aturdidor a Marvolo para que soltara a la pobre Mérope porque la seguía ahorcando. Luego, Morfin defendió a su padre también se defendió, y después de varios intercambios de hechizos, el funcionario del Ministerio de Magia llamó a refuerzos. Varias personas volvieron a llegar a la casa y pudieron calmar la situación y atrapar a Morfin y a Marvolo. Después de todo este desorden, al final, Morfin fue 3 años a Azkaban por el uso de magia frente a muggles y Marvolo 6 meses por atacar a un personal del Ministerio de Magia. Al final de todo este desorden, la que salió ganando fue Mérope, porque se quedó al fin completamente sola, sin su padre y sin su hermano, que la vigilaban, la torturaban y la maltrataban. Así que lo primero que hizo fue irse a buscar a su vecino, a Tom Riddle, y en una limonadita le echó un poquito de Amortentia. Pues obviamente la poción de amor funcionó y Mérope se fue con Tom Riddle, se escaparon y se casaron. Bueno, yo digo poción de amor porque eso es en los libros lo que Dumbledore le comenta a Harry que cree que fue. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si fue una Amortentia o la maldición Imperius.
Pero no olvidemos que Marvolo estaba en Azkaban solo por 6 meses, así que luego salió, regresó a su casa y se encontró una nota de Mérope, diciéndole que pues se había casado y se había ido de la casa. Lo que pasa es que Marvolo no sabía que se había casado con aquel Muggle que él tanto despreciaba. Al tiempo, posiblemente del dolor, el enojo y la tristeza, Marvolo murió en su propia casa. Luego, Morfin al tiempo salió de Azkaban a los 3 años que cumplió su condena y se encontró el cuerpo inerte de su padre en la casa. Resulta que al poco tiempo Mérope está embarazada, o sea, embarazada del Voldifeto. Entonces deja de darle la poción de amor o lo que sea, o el hechizo que estuviera usando con Tom Riddle, porque ella cree que él se va a quedar al verla embarazada y al verse casado con ella, que no los iba a dejar botados ni a ella ni a su bebé. Pues adivina qué, Mérope, quedaste como estúpida porque sí te dejó botada. Tom Riddle apenas se dio cuenta, se fue obviamente corriendo y Mérope quedó completamente sola, desolada y embarazada y sin un peso. Un pequeño detalle muy importante es que Mérope, antes de irse de su casa, se llevó el guardapelo de Salazar Slytherin. Así que fue corriendo a Londres, fue corriendo al callejón Diagon y lo vendió en Virgin and Burkes, una tienda de artefactos y de magia oscura. Lo vendió súper barato, ni siquiera se sabía pues que tenía tanto valor porque era pues de Salazar Slytherin. Lo vendió para tener un poco de dinero y se fue. Al final, en los últimos momentos de su embarazo, se fue a un orfanato a dar a luz. Y lo único que pudo hacer antes de morir fue decirle a la mujer que la ayudó que por favor nombrara al bebé Tom Riddle como su padre. Y ahí murió dando a luz y Lord Voldemort o Tom Riddle se crió en ese orfanato, que es el que vemos bueno en las películas y también en los libros, donde él pasó toda su infancia y donde Dumbledore a los años lo llega a saludar y a conocer, ya que es admitido en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. De la vida estudiantil de Voldemort tal vez no se conoce mucho. Sabemos que fue a Hogwarts, fue puesto en la casa de Slytherin y también que era un estudiante muy ejemplar. Todos los profesores tenían una excelente imagen y esperaban muchísimo de él. Era muy bueno en todas las materias y un estudiante bastante aplicado. A pesar de que cuando lo visitó en el orfanato Tom Riddle aún era un niño, Dumbledore notó que era un tanto extraño y un tanto sádico. Sin embargo, nunca se imaginó que se iba a convertir pues en un futuro en el mago tenebroso más grande de todos los tiempos. Sabemos pues obviamente que por su personalidad y su carisma, Tom Riddle agradaba a la mayoría de profesores, excepto a uno, obviamente a Dumbledore. Todos estaban maravillados con su personalidad y su rendimiento académico. Sin embargo, a Dumbledore, él no estaba muy convencido y siempre lo mantenía bien vigilado. Tom Riddle empezó a interesarse muchísimo en sus orígenes para saber de dónde provenía, quizá posiblemente motivado por el hecho de que siempre había nacido y crecido en un orfanato y no tenía ningún tipo de conocimiento de su familia. Luego, al entrar a un colegio pues de familias y de magos, quería pues aprender un poco más de dónde provenía. Empezó a buscar de su lado paterno, sin embargo no encontró nada pues de registros mágicos por obvias razones, porque creía que su madre no podía ser una bruja. Sin embargo, pues estaba equivocado. Él creía que su madre era una muggle porque por algo fue que se murió al darlo a luz. Si hubiera sido una bruja, tal vez hubiera tratado de impedir que eso sucediera. Sin embargo, no encontró nada en un principio. Luego empezó a buscar por su segundo nombre, que es Marvolo, igual que el de su abuelo, y encontró pues a Marvolo Gaunt, su abuelo materno. De ahí se dio cuenta que descendían del mismísimo Salazar Slytherin. Luego siguió buscando a otro Tom Riddle para ver cuáles eran sus orígenes paternos y dio pues con Tom Riddle padre, que era un muggle. Al investigar un poco más se dio cuenta que este los había dejado botados a él y a su madre cuando ella estaba embarazada, por lo cual inmediatamente desarrolló un odio descomunal hacia los muggles. Y motivado por este odio y también por los delirios de grandeza y de siempre destacar que él tenía, se prometió ser el mago oscuro más poderoso de toda la historia. A Tom Riddle no le importaba en lo más mínimo respetar las reglas o tratar de seguirlas. De hecho, pues transgredió muchísimas reglas y ni siquiera le importaba tampoco los límites de la magia oscura. Entonces empezó a interesarse por una magia que ya nosotros pues tenemos una idea de cuál es: la magia de los Horrocrux,
una magia muy peligrosa en la cual divides tu alma en partes, por si alguna vez tu cuerpo, tu físico llega a morir, poder seguir vivo ya que tienes guardados fragmentos de tu alma en objetos. Como ya comentamos, Tom Riddle tenía demasiada facilidad con sus profesores, tenía mucho carisma y todos lo admiraban bastante. Se valió de esto para poder engañar al profesor Horace Slughorn y que éste le contara más sobre los Horrocrux, de qué se trataban, cómo se podían hacer e inclusive le preguntó si se podía dividir el alma en más de un pedazo, como si no fuera suficientemente malo ya hacerlo y tener que matar a una persona. Al final él estaba pensando en traspasar todos los límites y hacerlo en 6. Ahora entonces vamos a repasar rápidamente todos los Horrocrux que hizo el señor Tenebroso. Cuando tenía 16 años, en sus vacaciones de Hogwarts se fue a Little Hangleton. Lo que encontró ahí pues fue a su tío Morfin y de ahí se trasladó a la casa de los Riddle, a la mansión de su padre. Lo asesinó y asesinó a todos los que habitaban en la mansión. Regresó a la casa de los Gaunt, le modificó la memoria a su tío y le robó el anillo que era de su abuelo. Con ello, con la muerte de su padre, hizo el primer Horrocrux. Lo escondió en una caja con varios hechizos debajo del piso de la casa de los Gaunt. Luego, pues obviamente el Ministerio de Magia encontró a Morfin y lo inculparon de la muerte de todos los Muggles, por lo cual sirvió una condena perpetua en Azkaban. Este Horrocrux es destruido por Albus Dumbledore, quien luego fue a examinar la casa de los Gaunt y lo encontró, lo pudo sacar y se lo llevó. Lo destruyó con la espada de Godric Gryffindor. Sin embargo, antes de ello, se puso el anillo para él poder tratar de pedirle perdón a su familia, ya que él sí se había dado cuenta que era la piedra de la resurrección. Sin embargo, pues se le olvidó el pequeño detalle de que era un Horrocrux y es por eso que la maldición empieza a carcomer o a dañar el cuerpo de Albus, por lo que vemos en la película del Príncipe Mestizo. Gracias a la ayuda de Severus Snape pueden parar un poco la maldición que se le había empezado a extender por la mano y luego Dumbledore lo deja y lo mete en la Snitch dorada que Harry había atrapado en su primer partido, la cual luego es parte de la herencia de este hacia Harry Potter y sus amigos. Después de darse cuenta que era descendiente de Salazar Slytherin y haber encontrado la Cámara de los Secretos, la primera vez que el basilisco salió ya sabemos que provocó la muerte de una nacida de Muggles, o sea, Myrtle la Llorona. Con esta muerte, Tom Riddle crea su segundo Horrocrux, su diario, con la muerte de Myrtle, el cual luego es destruido cuando Harry se encuentra en segundo año con el colmillo del basilisco en la Cámara de los Secretos. Después de salir del colegio, varios profesores le comentan a Tom Riddle que lo pueden poner en contacto con gente muy importante para que pueda tener un trabajo en el Ministerio de Magia o en algún lugar que de verdad estuviera como a la altura de sus capacidades. Él mismo lo que hace es ir a donde el director de Hogwarts, en ese momento era Armando Dippet, y pedirle que si por favor podía dejarlo ser profesor de defensa contra las artes oscuras. El director le dice que en este momento no puede, ya que está recién graduado y no tiene ningún tipo de experiencia, que sin embargo en un par de años le encantaría poder recibirlo en el colegio. Así que Tom Riddle lo que hace es irse a trabajar a Virginia Works, dejando pues muy decepcionadas a varias personas, ya que todos esperaban muchísimo de él por sus capacidades. Sin embargo, él obviamente tenía un plan. Al ir a visitar a su tío Morfin, este le comentó que su madre había huido con el guardapelo, por lo cual trabajaba ahí para ver si lo podía encontrar. Luego dio con una clienta de Virginia Works llamada Hepzibah Smith, la cual había comprado el guardapelo. Al ir a visitarla y charlar un rato con ella, se dio cuenta que era descendiente de Helga Hufflepuff y también que en su casa tenía un artefacto increíble, la copa de Helga Hufflepuff. Así que era un excelente día para el Voldy porque fue por una cosa y encontró dos. Pues ya sabemos que Tom Riddle tenía un excelente don de gente y que todo el mundo lo amaba, pues creo que era bastante manipulador. Estuvo conversando con Hepzibah un rato y luego procedió a envenenarla. Inculpó a su elfina doméstica Hockey y se llevó los dos objetos. Luego, en la calle, asesinó a un vagabundo Muggle, de por sí bien mal que le caen, y hizo el tercer Horrocrux, que fue el guardapelo de Salazar Slytherin. Y con la muerte de Hepzibah Smith, hizo el cuarto, que fue la copa de Helga Hufflepuff.
Recordemos que el guardapelo fue destruido años después por Ron Weasley con la espada de Godric Gryffindor, y la copa de Helga Hufflepuff fue sustraída de la bóveda de Bellatrix Lestrange y fue destruido por Hermione Granger en la Cámara de los Secretos con un colmillo de basilisco. Después de todo esto, pues Voldy se desapareció durante 10 años y lo que hizo fue empezar a buscar otro objeto que deseaba, la diadema de Rowena Ravenclaw. Cuando estaba en el colegio hizo amistad con la Dama Gris, que no es nada más ni nada menos que la hija de Rowena. Y obviamente otra vez usando sus habilidades de manipulación se hicieron amigos y ella le comentó en dónde estaba escondida la diadema, ya que era pues una leyenda. Todo el mundo hablaba de ella pero nadie sabía en dónde estaba. Obviamente le costó un poco encontrarla porque la Dama Gris le comentó que estaba escondida en un árbol hueco en un bosque de Albania. Y pues luego que Voldy la encontró, mató a un campesino albanés de por ahí y ahora sí tenía su quinto Horrocrux. Ya había dividido su alma en 5 pedazos y no tenía ni siquiera 30 años de edad. Y después pues de todo esto de hacer un Horrocrux, la diadema de Rowena Ravenclaw, el Voldy empezó a reclutar a sus mortífagos, que eran pues sus amigos que compartían pues su ideología y ahora pues eran sus seguidores. Empezaron a sembrar el terror por aquí y por allá, matando que un mogul, que un traidor a la sangre, y a ti, sangre sucia, te voy a matar, y matando a todos los que se interpusieran entre su camino o no compartieran sus creencias. Aún así, Voldemort tenía un par de planes más que ejecutar. Uno de ellos incluía volver a Hogwarts para solicitar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, que llega a Hogwarts a solicitar el puesto y adivinen quién era el director ahora, pues Albus Dumbledore. Y Dumbledore pues obviamente ya se había dado cuenta de todo lo que Voldemort andaba haciendo. Además, pues al dividir su alma en pedazos, él iba perdiendo cada vez más su humanidad. Por eso es que en las películas lo vemos con agujeros de serpiente en vez de nariz. En los libros inclusive mencionan que tiene los ojos rojos y demás. Y pues yo no sé cómo él creía que lo iban a admitir de profesor viéndose así de feo como se veía. Así pues, al ser rechazado por segunda vez, pues Voldemort se va bastante enojado. Sin embargo, se fue a dar una vueltita por el castillo a esconder la diadema de Rowena Ravenclaw en la sala de los menesteres. Y pues obviamente por ser tan soberbio y orgulloso, él creyó que nadie nunca iba a encontrar esa sala, así que nada más puso la diadema ahí, sin ningún hechizo, sin ningún tipo de protección, y se fue. Dato curioso, también dicen que el puesto de maestro de defensa contra las artes oscuras quedó maldito después de que Voldemort lo haya solicitado, ya que nunca tuvieron un profesor que durara más de 1 año en el puesto durante pues todo ese periodo. Después de eso ya sabemos que viene la primer guerra mágica y la primer pues caída del Señor Tenebroso. Sin embargo, todos sabemos pues que al final, gracias a todos estos Horrocrux, él no murió de verdad. Esta primer guerra mágica culmina con la muerte de Lily y James Potter, tratando de defender a su hijo Harry. Y pues bueno, Harry ya sabemos que se convirtió en el Horrocrux que Voldemort hizo sin querer, ya que al Lily interponerse entre la maldición asesina y su hijo, una magia tan antigua como la que ella empleó para proteger a su bebé hizo que la maldición rebotara en Voldemort y lo destruyera, y una parte de él pues quedara encarnada pues en su hijo Harry, sin siquiera darse cuenta. Ahí es donde Voldemort crea otro Horrocrux. Y el último, ya para finalizar, es Nagini. Pues obviamente en los libros se dice que está recomendado no hacer Horrocrux con animales. Sin embargo, Voldemort lo hace, ya que Nagini siempre le ha sido fiel y lo ha acompañado. En el libro él la protege al final con una esfera para que nadie le pueda hacer nada. Sin embargo, cuando Harry pretende estar muerto, él la descuida y quita pues la esfera con la que la tiene envuelta, y ahí es donde Neville Longbottom logra matarla. El Horrocrux de Nagini fue realizado gracias a la muerte de Frank Bryce, el señor que se muere pues en el Cáliz de Fuego, que era el que cuidaba, o el jardinero que cuidaba la casa de los Riddle, donde vivían los papás de Tom o de Voldemort. Y bueno, gracias a todo esto ya sabemos un poco más sobre los orígenes, la familia y la historia de Voldemort, cómo fue que pudo ascender al poder, y pues ya obviamente es bien conocido cómo fue que lo terminaron de matar, tratando de destruir todos y cada uno de los Horrocruxes y así derrotar al pobre Señor Tenebroso, que él solo quería matar a todos los Muggles y exterminarlos de la tierra, y lo tuvieron que destruir.
Así que bueno, espero les haya gustado también este video. Si les gusta, por favor, compártanlo con sus amigos. Recuerden también suscribirse acá y también seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como El Quisquilloso_. Espero que les haya gustado mucho esta información. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, por favor también háganoslo saber para poder abarcar otros temas que ustedes quieran aprender y también quieran pues discutir acá en otros videos. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima.